Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual del Departamento de Pediatría. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor José Miguel Leal. Él es pediatra neumólogo, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hizo su posgrado de pediatría en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, graduado magna cum laude, y posteriormente hizo su especialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría México DF. Actualmente el doctor es miembro asociado del Hospital Herrera Grandi, practica práctica privada y es catedrático de posgrado de la pediatría del Hospital Roosevelt y de múltiples actividades que se realizan acá. José Miguel, bienvenido. Súper, gracias, buenas noches. Veo a varios doctores conectados, muchas gracias. Bueno, el manejo del asma durante la pandemia ha cambiado drásticamente y como el manejo de todas las enfermedades, ¿verdad? Siendo esta una patología respiratoria, les traigo un poquito de información acerca de cómo afecta el virus a los niños, cómo afecta el virus en general al grupo de asmáticos y qué se sabe o qué hay de evidencia del tratamiento y el manejo de estos pacientes en esta época, ¿verdad? Todos sabemos que los coronavirus pues, se derivan del murciélago como su animal primario, ¿verdad? El origen realmente es de los coronavirus es del murciélago. Brincan hacia el ser humano a través de animales intermediarios. En el caso del SARS, fue la civeta, en la cual hubo este salto al humano. En el caso del MERS fueron los camellos o dromedarios. Y en el caso del SARS-CoV-2 se considera que el pangolín fue el animal en el cual saltó al humano. ¿Por qué se han dado todos estos saltos evolutivos? Pues porque los hombres nos hemos ido metiendo hacia los hábitats naturales de los animales y hemos ido invadiéndolos y con eso nos hemos topado con nuevas infecciones. En la línea del tiempo, el primer caso se dio en un mercado en una provincia de Wuhan, en China. Posteriormente se identifica el coronavirus como 2019 nCoV. Posteriormente, a los 13 días de esto, ya China estaba compartiendo la secuenciación genética en tiempo récord para poder hacer pruebas de detección de PCR en los distintos países. Se detecta el primer caso fuera de China el 13 de enero. El 21 de enero el primer caso en Estados Unidos. Luego llegó la OMS, no los dejaban entrar, entró la OMS. Lo nombran enfermedad de COVID-19 el 19 de febrero. El 11 de marzo se declara una pandemia mundial, se cierran aeropuertos y pues ya todos sabemos la historia de cómo va hasta ahorita el virus. Todos se preguntaban al principio dónde estaban los niños y dónde que no aparecían. Y realmente hay algunas razones por las cuales este virus parece afectar menos a la población pediátrica. Uno de estos es de que hay menos exposición a la gente. Entonces nosotros vemos de que en las grandes urbes, en los grandes urbes, perdón, hay mucho paciente, mucho adulto junto en el trabajo, en estadios, en bares, en todos lados, y los niños pues no se exponen tanto a una gran carga viral. Se sabe que los niños tienen una menor cantidad de receptores AC2, que es donde el virus se enclava para empezar su replicación. Las infecciones frecuentes virales entrenan su sistema inmunológico, al igual que la vacunación, que mejora la inmunidad innata. La respuesta inmunológica es menor a la de los adultos, por lo cual no desarrolla una respuesta inflamatoria tan grande como la hacen los adultos. Y la mejor respuesta adaptativa TH1 hace que no hagan linfopenias tan severas como los adultos. Aquí en este estudio publicado en JAMA en mayo del año pasado, se ve en este estudio donde les tomaron cantidad de receptores AC2 en la mucosa nasal. Vean ustedes que con la edad, los niños más pequeños tenían menos receptores que los niños de 10 a 17 años y menos receptores que los de 18 a 24. Este estudio pues no se hizo en mayores, más
más grandes de 25 años, 60, 70 años, pero se ve una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la cantidad de receptores que tienen los niños con respecto al resto de adultos. Cuando empezaron a salir las estadísticas, se empezaron a dar cuenta que los pacientes tenían comorbilidades y empezaron a haber comorbilidades para que los pacientes se complicaran, como obesidad, cáncer, alteraciones del sistema inmune, pacientes prematuros, pacientes con enfermedad de intestino corto, enfermedades hepáticas y algunas también como en síndrome de Down, ¿verdad? Aquí, este es un estudio que se llama estudio Confidence, donde comparan esta corte italiana en Florencia con las otras cortes chinas, del autor Lu Dong, que estos se hicieron en China, en Wuhan, y esta es la corte de la CDC, que es la que más casos reportaba en este momento, y ponen las condiciones coexistentes de cada uno de estos. Tanto en el estudio anterior como en este, se dan cuenta que no aparecían los asmáticos en general en pediatría. En adultos también, cuando empezaron a sacar las casuísticas, se dieron cuenta que no aparecían los asmáticos como parte de un grupo de riesgo alto para desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Hablando en sí de asma, sabemos que el asma es una enfermedad heterogénea que se comporta de distintas formas en cada individuo. Los síntomas como silbido, tos, falta de aire, opresión torácica son variables en la intensidad y en tiempo. Y esto nos hace pensar a nosotros que un paciente es asmático solamente si esos síntomas son así. El paciente está bien un tiempo, luego empieza con síntomas nuevamente, pero no es un paciente que siempre esté con tos, que siempre esté con fatiga, que siempre está con dificultad respiratoria, sino que esa variabilidad nos da una de las características principales del paciente asmático. Otra de las principales características es que regularmente estos síntomas son gatillados por algo en particular. Pueden ser por ejercicio, por estrés, por alergenos, puede ser por infecciones virales sobre todo. Y aquí las infecciones virales juegan un papel importante en desencadenar una crisis asmática. Entre los virus más frecuentes que pueden desarrollar una crisis asmática son los rinovirus, virus sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y algunos coronavirus estacionales que se han asociado a resfriados comunes que pueden en un paciente no controlado llegar a desarrollar síntomas o una crisis asmática. Los fenotipos de asma en general son 3. Los que habla Gina están el asma alérgica, el asma no alérgica y el asma con obstrucción fija. Nosotros en pediatría tenemos la ventaja de que la mayoría del asma que vemos es asma alérgica, ¿verdad? A veces los pediatras confunden y dicen, no, miren, lo que tiene no es asma, sino es alergia. Y aquí hay que entender que el asma en los pacientes pediátricos es predominantemente alérgica. O sea, que el paciente que tiene el antecedente de papá, mamá, rinítico o asmático, aquel paciente que empieza a tener reacciones en la piel desde temprano, que tiene conjuntivitis alérgica y que luego empieza a presentar problemas de sibilancias, es muy probable que este niño sea asmático y que el asma alérgica y que el eosinófilo sea el principal mecanismo efector o célula efectora de la fisiopatología de este fenotipo en particular. El asma no alérgica se da más que todo en pacientes adultos. Estos tienen la característica que no responden mucho a esteroides inhalados. Gracias a Dios nosotros no vemos mucho paciente asmático no alérgico. Son pocos los casos. Entonces, y el asma con obstrucción fija tampoco. Entonces, regularmente nos vemos más hacia el asma alérgica en pediatría. Y esto tiene un porqué lo menciono. Hay algunas características inmunológicas de los pacientes asmáticos que se han visto y se han estudiado, ¿verdad? Este fue un estudio que se publicó en las clínicas de inmunología y alergología el año pasado también, y que habla que los pacientes con asma severa tienen deficiencia de interferón, deficiencia de interferón tipo 1, el aumento de la expresión de citoquinas T2 en los pacientes asmáticos alérgicos, como el factor de crecimiento transformador beta y algunas moléculas de señalización, regulan
negativamente la producción de interferón, por lo que les aumenta el poderse infectar con infecciones virales en general. Por eso es que los asmáticos pareciera que se infectan más, porque sí hay algunas características inmunológicas que los hacen que ellos se enfermen más frecuente de infecciones virales más que todos los demás niños por esta deficiencia de interferón. En los pacientes asmáticos alérgicos, algunos pacientes tienen a la exposición de IL-13. Por alguna razón, los receptores nasales de AC2 están disminuidos, con la que la expresión de algunas enfermedades que tienen estas características de que necesitan estos receptores, pues pueden estar disminuidas en el caso del SARS-CoV-2. Otras características inmunológicas es de que la respuesta inmune puede ser un factor protector contra la infección de SARS-CoV-2, causando esta disregulación en los receptores AC2. Y también se propone en otro paper, que la verdad es que si quieren yo les mando todo eso porque está bastante interesante cuando me puse a hacer la revisión, es que los pacientes que tienen eosinofilia, los pacientes sobre todo del tipo T2, vemos de que tienen un incremento de eosinófilos, lo que puede ser factor protector contra los pacientes que se ven con eosinopenia, que son uno de los factores para mal pronóstico de los pacientes para que se puedan complicar contra la enfermedad de COVID-19. Entonces, realmente esta disregulación de los receptores AC2 hace que el virus pues no se enclave en la mucosa donde tienen que estar los receptores en gran cantidad. La eosinofilia también parece actuar de una manera de activación inmune, con lo cual se bloquea esta respuesta inmune que lleva a una tormenta citoquímica posterior. Entonces, pareciera que los asmáticos, por esta alteración de su sistema inmunológico en sí, que no es normal, tienden a tener menos respuestas inflamatorias que el resto de los pacientes que no son asmáticos. Ahora, hablando en sí del manejo, del diagnóstico de asma, no me metí tanto a hablar de fisiopatología y todo, porque realmente no es el objetivo de esto, pero sí es importante saber que los pacientes en general, el diagnóstico de asma se hace por historia clínica, examen físico principalmente. Nosotros interrogamos al paciente, sabemos que los síntomas pueden ser variables, que pueden ser desencadenados por algo, el antecedente, papá de mamá, que se desarrolla porque cuando corre, cuando juega, todo eso, pues nos puede hacer pensar que pueda ser asma. Luego, hacemos un examen físico donde podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar datos de rinitis alérgica y todo que nos pueda orientar. Y lo siguiente que hay que hacer es hacer una espirometría. Cuando hacemos una espirometría y vemos que hay reversibilidad del broncodilatador, pues entonces tenemos un diagnóstico de asma y damos tratamiento para asma. Cuando hacemos una historia clínica detallada y vemos que no nos concuerda mucho con que el paciente pueda ser asmático, puede ser reflujo, puede ser fibrosis quística, un cuerpo extraño, cualquier otra cosa, pues hacemos exámenes para este diagnóstico alternativo y damos tratamiento específico para esto. El problema realmente se complica cuando tenemos la historia clínica, el examen físico que sí nos orienta, y cuando llegamos y queremos hacer una espirometría, no nos sale positiva para broncodilatación. ¿Por qué no nos puede salir? Porque hablamos que los pacientes asmáticos regularmente son pacientes que tienen una variabilidad en la función respiratoria, que es su principal característica. Por lo cual, si yo le hago una espirometría a un paciente, puede ser que en ese momento esté bien, pero en la noche está obstruido. Entonces, lo que nos sugieren es hacer otras pruebas diagnósticas, que no vamos a hablar ahorita de esos, pero pueden ser PIC, pueden ser otras pruebas diagnósticas, o considerar un ensayo terapéutico. Cuando nosotros vemos ahorita en la pandemia, donde vamos a ver que la espirometría no es un procedimiento seguro, probablemente nos saltamos de tener una buena historia clínica y un examen físico que nos respalde a considerar un ensayo terapéutico con esteroides inhalados. En cuanto al manejo del asma, ya cuando tenemos un diagnóstico de sospecha, pues está el manejo farmacológico, que ya todos sabemos, ¿verdad?, qué medicamentos aplicar y todo. La modificación de factores de riesgo, que es de suma importancia, que dejen de cocinar con leña en la casa, que deje de fumar el papá, que se aleje de los alergenos.
el tratamiento no farmacológico, que es explicarle cómo se utiliza el spray, no solo dárselo, sino darle plan educacional para todo esto, y saber qué hacer en un momento de crisis, que también es parte del manejo de los diferentes componentes del asma. Entonces, en el tratamiento hay algunas publicaciones que me llamaron la atención. Esta en particular habla de que el paciente, de que este autor Matsuyama demostró que la ciclesonía puede bloquear la replicación del SARS-CoV-2 in vitro, con lo que inhibe su actividad citopática y reduce la severidad de la enfermedad. La combinación de formoterol, glicopirronio y budesonida ha demostrado inhibición de la replicación del coronavirus estacional y de la producción de citoquinas. Entonces ahí vamos hacia que el tratamiento de mantenimiento no puede mantener al paciente pues sin un estado hiperinflamatorio para llegar a complicarse por la enfermedad de COVID-19. El tratamiento con inmunoterapia se ha demostrado que estimula la respuesta de células T reguladoras. Con esto evita la degranulación de mastocitos, de eosinófilos, de basófilos, y esto puede prevenir la tormenta citoquímica de la cual se habla en la enfermedad grave por COVID-19. Y el omalizumab, que es uno de los anticuerpos monoclonales que se puede utilizar en el asma severa, regularmente disminuye las infecciones virales y está demostrado que disminuye la susceptibilidad a estas infecciones virales, por lo cual también puede ser un factor protector contra este virus. En cuanto al manejo escalonado de asma, en la nueva revisión de GINA, hablamos de la necesidad de hacerlo por pasos, ¿verdad? Todos sabemos que el paso 1 son pacientes que tienen síntomas muy ocasionales y que solamente tienen síntomas cuando van a algún lado en particular, que empiezan con sibilancias, pero durante todo el resto del año no tienen. Entonces, inhalocorticoides más formoterol a dosis baja a necesidad es lo que sugiere GINA como tratamiento para el paso 1. O sea, no utilice nada, pero cuando necesite utilizar, utilice una budesonida con formoterol o fluticasona con formoterol, pero tiene que ser formoterol. Ya vamos a ver por qué el formoterol. Las dosis bajas de inhalocorticoides es el paso 2. Aquí hay otras opciones. Los inhibidores de leucotrienos no son la primera opción para asma. Para mí no son ni la primera ni la segunda. Probablemente la tercera opción para tratamiento de asma. No es de mis medicamentos favoritos. Y me dejo guiar por las guías que nos dicen, miren, si no mejora con dosis bajas de inhalocorticoides más LABA, que es budesonida formoterol, fluticasona salmeterol, fluticasona bilanterol, que son los beta-2 de acción por las combinaciones que hay aquí en Guatemala, pues pasamos a subirle la dosis. Tenemos que hacer todo este ejercicio mental de evaluar, ajustar y revisar, que es evaluar que tenga una técnica adecuada, que tenga una buena función pulmonar, que realmente sea asma lo que estamos tratando, ajustar la dosis y decir, bueno, le tengo que subir porque si está con buen apego, si se lo está poniendo, ya eliminó los factores de riesgo. Ahora me voy a ir al paso 4. El paso 5, en los pacientes mayores a 12 años, ya entran aquí muchos medicamentos que ya están aprobados para tratamiento del asma severa. Son tratamientos como el dupilumab, mepolizumab, benralizumab o omalizumab, que son anti-IL-5, anti-IL-4, anti-IL-4 receptor, anti-IL-13, anti-IgE. Son muchas moléculas que vienen, que son medicamentos caros, pero que probablemente van a ser la respuesta a futuro para el tratamiento del asma en general. ¿Por qué sí podemos utilizar formoterol de rescate y de mantenimiento? El salbutamol tiene en su farmacocinética el poder utilizar una base acuosa para pasar de un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana lipofílica sin tener que pasar por la membrana. Entonces actúa de manera rápida. El salmeterol solo tiene una base lipofílica, por lo cual no usa este transportador para llegar a la célula. Puede actuar durante largo tiempo, pero no tiene efecto de broncodilatación rápida. El formoterol, por otro lado, tiene una base tanto lipofílica como hidrofílica, por lo cual puede pasar rápido al interior de la célula para poder hacer su efecto broncodilatador. En los pacientes de 6 a 11 años tenemos otro tipo de
de tratamientos, ¿verdad? No podemos utilizar todos los tratamientos, pero aquí nos dice, en el paso 1, lo ideal es no utilizar nada. Si es un paciente que muy rara vez se enferma y todo, pero dice, otras opciones, puede aplicar inhalocorticoides, dosis bajita, cuando utilice salbutamol. Esta es una de las cosas que nos habla Gina nuevo que podemos utilizar. Aquí estamos hablando de dosis bajas de inhalocorticoides, budesonida, fluticasona, beclometasona, ciclesonide, cualquiera de los esteroides que ustedes quieran utilizar, lo pueden utilizar en dosis bajas. Hay que saber cuáles son las dosis bajas para cada uno de los esteroides. Si no mejora, el paso 3 es inhalocorticoides más LABA, dosis media, ya vimos cuáles. El paso 4 dice, bueno, súbale, pero refiéralo al experto y que al experto lo trate. O sea que, en teoría, el médico de referencia, el pediatra, puede llegar a paso 3 bien y tratarlos con estas combinaciones, siempre y cuando tengan más de 6 años, que tengan las características clínicas para estar en paso 3 y saber cómo desescalonar y cómo aumentar el tratamiento. Y en el paso 4 ya debe ser referido a un alergólogo o a un neumólogo para que lleven su tratamiento. Y en el paso 5, aquí solo está aprobado la terapia anti-IgE, que es el omalizumab, que por lo menos en el Seguro Social, cuando estuve ahí, ya teníamos por lo menos un buen número de pacientes con tratamiento en paso 5, con asma severa, con muy, muy buena respuesta a tratamiento. Realmente las nebulizaciones se ha visto que hay un aumento de la aerosolización del virus con un potencial aumento de la transmisión viral. Ahí vamos a ver algunos estudios aquí de dinámica de aerosoles que son pues, bastante bonitos. En las crisis asmáticas no es necesario nebulizar, ¿verdad? Yo no soy mucho de nebulizar, yo tengo guardado mi nebulizador y probablemente lo uso una vez cada 2 meses o cada 3 meses en mi clínica. No soy alguien que nebuliza en mi clínica. Hay otras opciones de tratamiento. A mí me gusta mucho el dispositivo dosis medida. Obviamente si llegan con un CRUP, lo ideal es nebulizar, pero en nebulización en asma no es tan necesario. Para fibrosis quística sí, antibióticos, alfa-ornasa, soluciones hipertónicas, pues obviamente hay que nebulizar. Lo que se sugiere, esto lo saqué de UpToDate, dice, si se requiere nebulización, el paciente debe estar en un cuarto con aislamiento aéreo, equipo de protección personal por los médicos, ¿verdad? Y no entrar al cuarto durante las siguientes 2 horas a menos que sea necesario. Se pueda utilizar en algunos cuartos de presión negativa. No sé si alguien sabe si hay aquí algún cuarto de presión negativa en Guate. Yo creo que no, pero donde haya 6 cambios por hora del aire, es un cuarto que está en presión negativa con respecto a todos los cuartos alrededor. Entonces el paciente está aislado y se están haciendo recambios de aire. Ahí se puede nebulizar al paciente. Si no tenemos estos cuartos, se puede colocar estos filtros de alta eficiencia, donde por lo menos es un 95%, 96% de las partículas que son filtradas, y este se puede colocar aunque no compensa el flujo de aire negativo de un cuarto con presión negativa. ¿Cómo se contagian los virus en general? Aquí hablando específicamente del SARS-CoV-2, el contacto cercano, al estar hablando una persona con otra, estornudar, toser sin protección aérea, pues es como lo más frecuente. La otra es a través del aire, una persona que está un poco más lejos y que las partículas se aerosolizan y pueden llegar a que el paciente las inhale, ¿verdad? Por evaporación en la expiración. Y la otra es por medio de los fomites, ¿verdad? Yo estornudo aquí en mi computadora y me voy, y luego viene mi hijo, toca aquí y se toca los ojos. Esa es una de las formas que se sugiere de contagio, aunque es muy rara, pero puede suceder. Este es un estudio que publicaron en el 2015 que me gustó mucho porque habla acerca de los contagios de los virus, ¿verdad? Aquí ponen el escenario 1, un paciente que está frente al otro. Este paciente está contagiado, estornuda, y el paciente B, pues obviamente se contagia. El paciente C está lejos, por lo cual no se contagia. Al pasar el tiempo, pues entonces se ven que las partículas empiezan a hacerse una mayor dispersión a través del cuarto. Aún si el paciente está lejos, el paciente C no se contagia,
pero hay algunos virus que son altamente volátiles que pueden llegar a aerosolizarse y a depositarse en las superficies, con lo cual por alguna razón pueden aerosolizarse, el paciente respirarlos y contagiarse. Estos virus los dividen en grupos de riesgo, ¿verdad? Que son los grupos de menor riesgo, son los del 2 para abajo, que son influenza, norovirus, son de bajo riesgo, pero ya vemos que el SARS, que la tuberculosis son de alto riesgo, el ébola es el que mayormente se puede asociar a este tipo de contagio de una persona que pasa mucho tiempo, aunque esté lejos del paciente A, se puede llegar a contagiar con las partículas volátiles del virus. Este es un estudio bonito que hicieron en Chest en 2009 con nebulizaciones. Lo que hicieron fue unos maniquís que respiraban a ritmo normal de frecuencia respiratoria, con una complianza pulmonar normal, respirando. Ponían un trazador en el pulmón para poderlo determinar mediante una luz ultravioleta. Y entonces lo que hacían es poner a nebulizar al paciente y ver cuánto se esparcía la niebla. En un paciente respirando aire ambiente podía llegar hasta 0.4 metros, ¿verdad? Y esto es en un paciente respirando aire ambiente con un nebulizador a 6 litros de flujo. Posteriormente, el paciente lo ponían a respirar más rápido, un paciente con un poquito de dificultad respiratoria, donde tenía que respirar y hacer compresiones torácicas más fuertes. Esto podía viajar hasta incluso 600, 500, 600 metros la brisa, la de mayor concentración en la roja y se va esparciendo. Y este paciente que se encuentra más enfermo, que respiraba con una mayor frecuencia y con mayor volumen, pues este paciente llegaba hasta 800 milímetros o 0.8 metros. Entonces se sugiere de que la persona que lo está cuidando, que lo está asistiendo, pues esté por lo menos a 2 metros de distancia, que se considera una zona importante, aunque ya vimos esta parte de aquí, ¿verdad? Los dispositivos para nebulizar, se sugiere utilizar dispositivos de polvo seco o DMI con aerocámara, de ser posible, no utilizar nebulizaciones. Si se van a utilizar nebulizaciones con pieza bucal en los mayores, ¿verdad? En vez de la mascarilla para nebulizar, que es lo que aerosoliza más fácil. Tratar de tener un filtro para exhalación. El paciente inhala y cuando exhala hay un filtro que hace que eso no sea tan contaminante. Hay nebulizadores con nebulización sincronizada, donde el paciente se activa el nebulizador solamente cuando el paciente inhala. Si lo dejamos abierto así, no está generando aerosoles. Solo si el paciente inhala, se abre y llega hacia él. Esa es una de las opciones para poder nebulizar. Los trabajadores de salud, ya vimos por qué 2 metros de la persona, ¿verdad? Y utilizar equipo de protección con N95. En cuanto al manejo de la crisis asmática, les traigo esto, que es lo de GINA 2021. Habla oxigenoterapia, beta 2 de acción corta y esteroides sistémicos es lo que se utiliza para una crisis asmática, ¿verdad? Yo no soy de los que nebulizo con budesonida para una crisis asmática. Le doy su esteroide tomado o administrado IV si el paciente no puede tragar y se empiezan inhalaciones de rescate. Vean, Gina les dice, pueden utilizar de 2 a 4 inhalaciones de salbutamol con aerocámara cada 20 minutos o bien 2.5 miligramos de salbutamol. Pero lo ideal es las aerocámaras. O sea, ustedes pueden administrar una cantidad que saben cuánto están administrando por puff. En la nebulización no saben cuánto el paciente dejó ir y cuánto no. Son mucho más rápidas y son mucho más seguras ahora que estamos viendo el riesgo a contaminación, porque no creo que este sea el último virus que nos venga. Entonces, las recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria son que los pacientes asmáticos no deben discontinuar su tratamiento. Ya vimos que el tratamiento puede llegar a protegerlos contra una infección grave. Las terapias biológicas no deben ser suspendidas. No se recomienda el uso de nebulizadores. Los corticoides orales, si el paciente los utiliza, no se recomienda su descontinuación.
Sin embargo, si los pacientes con asma grave utilizan esteroides tomados, no utilizan esteroides tomados, tratar de evitarlos y utilizar otras terapias o fármacos en su lugar. La vacunación antigripal, antineumocócica y SARS-CoV-2 es de cajón para estos pacientes asmáticos. En el caso de una crisis asmática, todos los tratamientos con broncodilatadores de acción corta deben ser administrados mediante dispositivos con aerocámara. Se pueden utilizar corticoides sistémicos. El paciente está en una crisis asmática, ¿verdad? Todos sabemos que una crisis, pues en algún caso de un COVID administrado a mal tiempo el esteroide puede traer efectos adversos, pero si un paciente está en una crisis asmática y necesita esteroides, se lo tenemos que poner. Y que tenga un plan de acción escrito. El manejo, el uso individual de los dispositivos inhalatorios, ¿verdad? Esto es lógico que si el paciente utiliza un nebulizador, que solo lo utilice él. Limpiar el dispositivo con alcohol al 70%. Las aerocámaras deben de ser de manera individual, no prestarse la aerocámara para estarse nebulizando, pues poniendo el spray uno al otro. Y estas deben ser como suelen ser de plástico, tienen que lavarse diario con agua y jabón, que son en superficies donde suele estar el coronavirus un tiempo. La espirometría, solamente en casos excepcionales, tratar de que no sea algo de utilizar en todos los pacientes. Yo probablemente he hecho desde que empezó la pandemia unas 8 o 10 espiros, de las cuales 4 a pacientes que ya les dio COVID, 2 con hisopado y 2 de bajo riesgo, ¿verdad? Que se las tenía que hacer porque necesitaba saber cómo estaba su función pulmonar, pero no es algo que esté haciendo yo de rutina ahora. Esto es importante, es algo que vi en la OPS que me gustó, el plan educacional a los pacientes para mantener su nivel de control de los medicamentos, evitar el uso de nebulizadores, evitar los desencadenantes de asma conocidos, ¿verdad? Que no estén fumando, que no se estén acercando a desencadenantes que ellos ya saben. Mantener un suministro constante de medicamentos y la salud mental. En el caso del manejo de exacerbaciones de asma, dificultad para distinguir los síntomas de asma y COVID-19. Ahora todo lo que llega tosiendo a la emergencia creemos que es COVID, ¿verdad? Y existen todas las enfermedades que existían antes y van a seguir existiendo. Hay que hacer una adecuada historia clínica y saber diferenciar y tamizar al paciente que va a llegar y saber si realmente el paciente tiene datos de un probable COVID-19 o si el paciente llega por una crisis asmática, ¿verdad? Uso de inhaladores dosificadores, salvo si el asma es grave. Si el asma es grave, tenemos que utilizar nebulizado, pues ni modo, hay que darle con todas las medidas que hablamos anteriormente. Y la prueba de detección de SARS cuando sea necesario. Estamos ahí. Realmente no sé si tienen alguna pregunta. Gracias ahí por conectarse. José, en tu experiencia, ahí a varios maestros. cuando estuviste en el Seguro Social, tuviste oportunidad de ver bastantes niños, porque nosotros en la práctica privada y en lo que es nuestra institución ha sido muy, muy baja la incidencia de niños hospitalizados con asma o con una condición subyacente. Fíjese que no, yo realmente me salí del IX justo en marzo del año pasado, entonces ya no logré ver ningún niño. Sí he tenido comunicación con colegas del Roosevelt, del San Juan, del mismo Seguro Social. Las comorbilidades regularmente son otras, niños prematuros con displasia broncopulmonar, niños con asociados de 2 virus, ¿verdad? Sincitial respiratorio con COVID, pacientes obesos, pacientes con comorbilidades inmunológicas, pero pacientes asmáticos, yo en particular que veo bastantes asmáticos, ninguno de mis asmáticos se ha complicado, ninguno de los que les ha dado COVID se han complicado. Esos son los asmáticos, por lo menos que yo veo que la mayoría lleva un control. A mí me contó como dato curioso ¿cómo se llama? Los de las farmacéuticas que al principio de la pandemia
era una locura que se agotaron los medicamentos del asma, porque entonces los pacientes los compraron, porque dijeron, mejor si me los voy a aplicar, no voy a hacer, ¿verdad? Entonces ya poco a poco fueron bajando la guardia, pero yo les diré que probablemente desde mayo, junio del año pasado hasta diciembre no vi ni un paciente asmático, o sea, ni uno en la clínica y menos alguno descontrolado. Hasta este año empezaron a llegar ya que ya empezaron a salir, que ya empezaron a ir a colegios, que ya dejaron de utilizar los medicamentos de control, ya empezaron a caer, pero como crisis, ¿verdad? No como alguien con COVID complicado. ¿Qué piensas? O sea, lo que hemos visto en lo que es, por ahí está el doctor Gracioso, ¿qué pensás en lo que el comité que hemos visto nos tiene muy inquietos el hecho de que prácticamente ayer tuvimos el último paciente con COVID en el hospital? Ayer egresó el último paciente que estuvo 2 meses ingresado. Y nos queda la inquietud de decir qué va a pasar en los próximos meses, que va a haber tanta, pues las tradiciones nuestras de juntarse, el fiambre, después pues, las fiestas. Si crees que vamos a ver algo combinado entre influenza y COVID y todos esos niños con predisposición de hiperactividad bronquial o asmáticos, ¿cómo irán a reaccionar? Ni idea, la verdad es que ni idea, es algo tan incierto. En otros países ya estamos viendo que en los estadios ya están llenos, ya están viviendo una vida prácticamente normal, ¿verdad? Y que ya ha ido descendiendo. Yo esperaría que esto sea como cualquier otro virus en la historia, que en algún momento se tiene que apagar y que con la vacunación, más los infectados, más los de bajo riesgo, más todo, lleguemos pronto al final de esto, ¿verdad? Pero realmente ahí sí que Charlie creo que tiene la mejor respuesta. Doctor Gracioso, ¿algún comentario con respecto a esto? ¿Cómo miras vos que va a evolucionar esto en estos meses? Y yo acabo, pues, hace unos días oía al doctor Araton que le preguntaban eso, entonces él dijo que la única persona que podía predecir eso ya había muerto y se llamaba Urbano Madel. Entonces, bueno, la verdad es que va a ser un conjunto de cosas. Este virus ha sido sumamente caprichoso con un juego de cintura que cuando sentíamos que la cosa se acababa, volvió a dar otra vuelta. Si es que ahora se acabó, pues qué bueno, pero ya ahorita se habla de la variante Delta Plus, que es la AY 4.2, que está empezando a surgir en nuevos casos en Inglaterra. ¿Qué tan importante va a ser eso? Si va a ser tanto igual que la Delta simple, pues no se sabe, o simplemente va a ser un pasón, pero el virus va a depender de realmente si el virus sigue presentando estas cosas, pero como dice José, el virus se va a agotar y en algún momento va a tener que empezar a ya no dar tantas vueltas. La otra cosa es que la vacunación va a ser importante, ya todos nos dimos cuenta de que la vacunación funciona, no hay ninguna duda, y que en la gran mayoría de los casos la vacuna hace una gran diferencia, pero Guatemala apenas lleva 18% de casos con 2 dosis y más o menos un 30% con una dosis de la población. Es un camino sumamente largo comparado con otros países, así que eso es algo que va a hacer falta en Guatemala y seguramente estamos en desventaja con otros países. El tercer punto, hoy salía la noticia de si va a surgir finalmente un medicamento que sea eficaz, accesible, como es el molnupiravir. Si este medicamento realmente, al final de cuentas, es exitoso, es un análogo, pues, o no es que sea un análogo, pero que tenga la misma función que hemos usado el oseltamivir para prevenir casos o tratar casos leves muy al inicio. Si esto realmente funciona, ya la farmacéutica Merck, Sharpie Dohme, habló de dar
acceso libre a la formulación a países de bajos recursos para poder estar a todo el mundo que pueda tener acceso a este medicamento. Va a ser verdaderamente algo que cambie las reglas del juego y que cambie la evolución de la enfermedad. Otro tema va a ser si mantenemos igual nuestro comportamiento, no lo modificamos, va a ser básico, porque ahora que vienen las fiestas de fin de año, si hay demasiados descuidos, se teme que va a surgir de nuevo otro brote, otra nueva ola, después de la ola tan marcada que tuvimos en Guatemala en los últimos 3 meses, que gracias a Dios ahorita finalmente se liberaron los hospitales de una forma muy dramática. Esperamos que ya no se vuelva a surgir. Pues no soy Urbano Madel, pero si todos estos planetas que les estoy diciendo se alinean, lo cual no es sencillo que se alineen, pues posiblemente sí ya estemos viendo la luz al final del túnel, pero eso es totalmente imposible de predecir. Charles, un último comentario con respecto a la vacunación de niños de 5 a 12, 13 años, que ya se oyen rumores ahí que va a estar autorizada la otra semana para este segmento de la población. ¿Crees vos que va a ser como una vacunación así como de emergencia al inicio, o ya autorizada para ponerlos a todo, a pesar que los datos no son datos de estudios multicéntricos, sino que son los datos propios de Pfizer? Perdón, solo me desconecto, Charlie, tengo que dejar porque tengo otra conferencia. Dale, nosotros quedamos aquí platicando un cacho. Gracias, José. Bueno, mira, yo creo que sí, los datos son muy halagadores, 91% de protección contra enfermedad clínica. Todos sabemos de la votación que hubo el martes, 17 votos a favor de aprobar la vacuna, 0 en contra, solo una abstención. La preocupación es esa de que, bueno, la vacuna fue aprobada y solamente está aprobada como emergencia, igual que pasó con la vacuna para adultos al inicio. Hasta recientemente tuvo una aprobación oficial. El que esté aprobada de emergencia quiere decir que no es mandatoria, no puede ser mandatoria. Uno como adulto, como papá, uno puede ser mucho más valiente, digamos, y más atrevido a decir, bueno, sí, yo me vacuno, pero yo creo que sí va a haber una como precaución de muchos padres de decir que pensar 2 veces si van a administrársela a sus hijos. Todos nosotros somos pro vacuna, por supuesto que queremos que se vacunen, pero yo creo que mucha gente va a esperar un poco más a tener datos más sólidos para estar seguros de que no hay ningún problema, especialmente los datos de miocarditis y pericarditis, aunque pareciera ser que no se presentó ningún caso en todos los observados. La dosis, como sabemos, entre 5 a 11 años es 10 microgramos, una tercera parte de la dosis de adulto, pero tiene su jaloncito de alfombra esto. El volumen en el que viene son volúmenes muy pequeñitos y no va a ser solo partir en 3 y que una dosis de adulto se parte en 3 y se le da a los niños. Las dosis son muy precisas y vamos a tener que esperar la vacuna dedicada específicamente para los niños. La gente piensa que, bueno, ya autorizaron 10 microgramos, la partimos en 3. No va a ser así, es un vial especial. Viene en morado, el vial original de adultos, esto va a venir en anaranjado. No va a ser distribuido así tan rápidamente, o sea que tarda todavía todo esto un poco más. Igual lo que se aprobó ayer fue un panel asesor de la FDA. Esto da paso a que vaya al CDC y ellos hagan un statement de decir, bueno, ahora en adelante estos se recomienda vacunar o no. Falta un poco más, que haya distribución de vacuna y todo eso. No creo que va a ser tan fácil, y mi opinión es que sí va a ser una buena vacuna,
pero que mucha gente va a esperar seguramente a que haya un poco más de datos. Y finalmente se están haciendo los datos de una vacuna, se están haciendo los estudios para una vacuna de entre 6 meses a los 4 años. Esta vacuna va a ser una vacuna que sea de 3 microgramos, o sea, la 10ª parte de la vacuna de adultos, y se están haciendo los estudios ahorita para eso, y eso posiblemente va a ser anunciada y liberada hasta el año entrante. En general, pues son buenas noticias. Moderna está haciendo lo propio con las mismas edades, es bueno tener los mismos datos, pero todavía falta, creo yo, algún trecho antes de que sea accesible, liberado y tengamos más datos de administrarla con más confianza. No sé si alguien más de los expertos que están ahí, Juan Pablo Saldaña, sus experiencias con COVID en fase aguda, tanto en niños con compromiso respiratorio o con alguna comorbilidad. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Esto es lo que sí. Pues ya sí hemos estado viendo pacientes, pero no asmáticos. La verdad es que tiene razón ahí José Miguel, que asmático casi, o sea, te diría que ninguno. Sí, pacientes con problemas de insuficiencia renal crónica o pacientes con lupus hemos tenido, y obviamente el post-COVID que hemos tenido ya bastantes pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico, ahora pacientes que son prácticamente pacientes sanos que nos llegan con todo el síndrome, con su falla cardíaca y pues con todas esas tormentas citoquinas. Pero sí, lo hemos estado viendo, casi que hemos estado teniendo, ¿qué te digo? Este último mes, este mes de octubre tuvimos como 3 o 4, ¿verdad? ¿Estás hablando de práctica privada o del Hospital Roosevelt? Hospital Roosevelt. Ah, bueno. Hospital Okay. Roosevelt. Hospital Roosevelt. Sí, práctica privada, pues el año pasado tuvimos alguno precisamente allá en el Herrera, ¿verdad? Y un par en el Pilar. ¿Qué te digo? La verdad es que hemos visto, digamos, y realmente como COVID de enfermedad ha bajado muchísimo, ¿verdad? Sí, digamos, en la clínica hemos tenido pacientes con COVID, pero muy suave, tipo catarro, ¿verdad? Y no se complican. Eso es lo que, gracias a Dios, la mayoría hemos visto y pues yo creo que ya estaríamos en problemas serios si esto se estuviera complicando, que es algo que, como decís vos, hemos visto, tal vez ahorita ya bajó su vis, pero en los últimos 2 meses sí estuvimos viendo ya un número mayor de niños chiquitos con cuadros agudos de problemas respiratorios, tipo infección respiratoria superior, pero sin complicaciones, ¿no? Era más que todos los papás los que se complicaban, pero ya José Miguel explicó bien cuál es la razón y pues esperemos que sigamos así para no tener que entrar en pánico nuevamente. Así que yo creo que todavía tenemos una última sesión de este año. Este año ha sido de mucho COVID. Yo creo que ya nadie quiere saber nada de COVID. Creo que todos estamos quemados de estar royendo lo mismo y lo mismo todos los días y todas las sesiones que tenemos para ver qué estamos, para dónde vamos y qué viene. Así que le damos las gracias a todos por acompañarnos y esperamos vernos el próximo mes para la última sesión del año. Muchas gracias a todos por acompañarnos y buenas noches.